Bienvenidos. ¡Bienvenidas! Somos Gamba. Yo. Y Ginny. Ella. Y estás escuchando Cuentos con mucho mimo. El dueño de la luz. Os vamos a contar una historia de América, del norte de Sudamérica, del Orinoco. ¿El oricoco? No, el Orinoco. ¿Y eso qué es? ¿Un animal prehistórico? No, es un río. Ah, un río, un riachuelo, un arroyo. No, mucho más grande. Gamba, ¿tú has estado alguna vez en un río en España? Sí, claro. ¿Y has visto la otra orilla? Pues por supuesto. Pues el Orinoco es tan grande, tan enorme, que te pones en una orilla y miras, miras y miras y no ves el otro lado. Es tan grande que hay que ir a todas partes en canoa. El río se abre al llegar al mar en 1000 ríos y forma un delta gigantesco. Y allí, en el delta del Orinoco, vivían los Warao. Los de al lado. Los Warao. ¿Y eso qué significa? Warao significa gente de las canoas, porque los indígenas del Orinoco tenían que ir a todas partes remando en este medio de transporte. Vivían en casas construidas sobre el agua que llamaban palafitos. A su alrededor, todo eran manglares y agua. Cuando ocurrió esta historia, en el Orinoco no había luz. La gente vivía en la oscuridad. No había bombillas, ni estrellas, ni sol, ni luna, nada. Todo era absolutamente oscuro. No existía ni el día ni la noche. Y si ya es difícil vivir rodeado de agua, vivir a oscuras es complicadísimo. Los Warao buscaban su comida en tinieblas y viajaban sobre sus canoas a tientas. Un hombre que tenía 2 hijas supo un día que había un joven dueño de la luz. Llamó entonces a su hija mayor y le dijo: Hija mía, he sabido que hay un hombre que tiene la solución a nuestros problemas. Un hombre al que dicen el dueño de la luz. Ve donde esté, encuéntralo y tráemela. Así que la hija mayor se montó en su canoa, se echó una mochila al hombro y empezó a remar. Pero no remó hacia el mar Caribe, no. Ella remó hacia la selva. Se adentró en lo más profundo de aquella maraña de vegetación y remó y fue remontando el río durante días y días, hasta que su canoa se detuvo, pues el río se partía en 2. Por un lado, partía un camino ancho y fácil de navegar, y por otro, uno angosto y peligroso. Entonces la hija mayor pensó: Llevo 3 días remando y no encuentro a nadie. El joven dueño de la luz debe aún estar lejos, así que lo mejor será que tome este camino ancho y fácil de navegar, pues así podré llegar lejos sin problema. Y la hija mayor remó y remó por aquel ancho río hasta que llegó a lo que parecía una casa de madera. Entonces, armándose de valor, preguntó: ¿Vive aquí el dueño de la luz? Y la voz de una mujer muy vieja respondió: No es aquí, pero pasa, te estaba esperando. Y la joven entró en esa casa, donde la vieja mujer le tenía preparada una cena. Y mientras la hambrienta chica daba cuenta de los manjares, la vieja le iba contando todas las historias y leyendas del Orinoco, hasta que finalmente exclamó: Sí, claro que existe el dueño de la luz, por supuesto, pero yo nunca lo vi. Y entonces la joven se apenó mucho porque pensó que si una mujer tan anciana y tan sabia, que conocía tantas historias, jamás había visto al dueño de la luz, ¿cómo ella, que aún era joven e inexperta, lo iba a poder encontrar? Así que montó en su canoa y remó río abajo de regreso a su casa. Tras remar 3 días llegó a su hogar, pero en cuanto el padre abrazó a su hija mayor, solo por el tacto de la piel supo que no había encontrado la luz y se entristeció. Al ver esto, la hija pequeña dio un paso al frente y exclamó: Padre, yo iré, yo puedo encontrar al dueño de la luz, yo estoy dispuesta a intentarlo. El padre no quería que su hija pequeña se adentrara en la selva, era demasiado peligroso, pero tanto insistió la chica Porfi, papi, papi. que al día siguiente se montó en su canoa para buscar al dueño de la luz. Y al igual que su hermana, no remó hacia mar abierto, sino que decidió remontar el río para adentrarse en la selva. Y remó hasta que su camino se partió en 2. Por un lado, se abría uno ancho y fácil de navegar, y por otro, uno angosto, complicado y peligroso. Y la pequeña pensó:
He llegado hasta aquí y no he sido capaz de encontrar al dueño de la luz, y tampoco lo consiguió mi hermana. Encontrarle no debe ser fácil, por lo tanto, debe ser por este camino estrecho y peligroso que debo buscarle. Y así la valiente niña se adentró por aquel arroyo de tupida vegetación. Y según avanzaba, sentía sobre su cuerpo las hojas que la rozaban como si fueran manos, y diminutas patitas le hacían cosquillas al caminar los insectos por su cuerpo, y animales desconocidos se arrastraban por su piel. Pero a pesar del miedo que sentía, remó y remó, hasta que por fin llegó a lo que parecía una casa, y armándose de valor preguntó: ¿Vive aquí el dueño de la luz? Y la voz de un joven tranquilamente respondió: Sí, es aquí. Pasa, te estaba esperando. Y cuando la pequeña entró, el joven sacó un toro, una caja de madera que los guarao utilizan para guardar las cosas valiosas, y con mucho cuidado lo abrió. Y de su interior surgió una luz blanca y limpia que iluminó la cara sonriente de la muchacha. Pero ella recordó que tenía que volver con su padre y llevarle la luz que había venido a buscar, y así se lo explicó al dueño de la luz. Este, comprensivo, respondió: Toma la luz. Si has sido capaz de llegar hasta aquí, eres merecedora de ella. La luz te guiará en el camino. Tres días después, la joven llegó a casa. Su padre la abrazó y nada más hacerlo, solo por el tacto de la piel supo que su hija le traía la luz. Y efectivamente, la muchacha le entregó la luz encerrada en el toro. El padre tomó la caja, la abrió. Y al hacerlo, una luz maravillosa inundó toda la estancia y pudo ver a sus dos hijas y todos los rincones de su casa. Agarró el toro con la luz y la colgó de uno de los troncos que sostenían el palafito. La luz salió por los grandes ventanales y sus rayos iluminaron el agua del río, las hojas de los mangles y el mar Caribe, y todos los guarao podían ver aquella luz que iluminaba su río. Al saberse en los distintos pueblos del delta del Orinoco que existía una familia que tenía la luz, comenzaron a venir los guarao a conocerla. Llegaron en sus canoas desde todos los rincones, canoas y más canoas. Y la gente entraba en la casa y se quedaban embobados mirando la luz. Llegó un momento en que el palafito no podía ya soportar el peso de tanta gente, pero nadie se marchaba porque no querían seguir viviendo a oscuras. Por fin, el padre de las muchachas, que veía que la casa no podía soportar tanto peso, exclamó: «Voy a acabar con esto. Si todos quieren la luz, ahí va». Y de un fuerte manotazo lanzó la caja al cielo, que del golpe se rompió. El cuerpo de la luz voló hacia el este y la caja hacia el oeste. De la luz se hizo el sol, del toro surgió la luna. Pero como todavía llevaban la fuerza del brazo que los había lanzado, el sol y la luna marchaban muy rápido. El día y la noche eran muy cortos y amanecía y oscurecía a cada rato. Aquello era horrible, así que el padre le dijo preocupado a su hija menor: «Tráeme un morrocoy pequeño, una tortuguita bien bonita». Y la hija, que sabía dónde vivían las tortugas, agarró una pequeña y se la entregó a su padre. Y cuando éste tuvo en sus manos el morrocoy, con toda su fuerza lo lanzó al cielo diciendo: «Sol, luna, tomad este morrocoy, es vuestro, os lo regalo, acompañadlo». Era una tortuga preciosa. En su caparazón verde se reflejaba la luz del sol y de la luna, y estos, que hasta entonces habían estado girando a toda velocidad, decidieron parar su carrera y acompañar a su tortuga. Y desde aquel día, el sol y la luna cruzan el firmamento despacio, poco a poco, al lento y seguro paso de una tortuga. O por lo menos eso es lo que dice esta leyenda de los indígenas guarao.